Perfecto. Ya. Recapitulando, hemos establecido las técnicas de investigación, cuáles son los aspectos de la estadística descriptiva y ahora vamos a pasar a la tabulación de datos, ¿ya? Para tabular datos, como su nombre lo dice, yo tuve que haber aplicado mi instrumento de investigación, ¿ya? Recuerde que le solicité que por favor realizara sus preguntas en la infografía que estaba habilitada hasta el sábado medianoche, me parece, hasta el domingo medianoche, ¿ya? Ya lo cerré, pero las preguntas de igual manera me lo están mandando por bandeja de entrada a las personas que por A o B situación no pudieron acceder a la infografía, no hay problema. Ahora, en base a esas preguntas que generamos, únicamente vamos a tomar la pregunta cerrada, ¿ya? Y vamos a realizar el proceso de tabulación. Entonces aquí, chicos, a ver, vamos a determinar de manera práctica cómo se realiza un proceso de tabulación, ¿ya? Entonces, primero empecemos por la definición y luego nos vamos a la práctica para realizar dicha tabulación. Entonces, ¿qué nos dice? La tabulación es un proceso estadístico que me va a ayudar a mí a tomar decisiones, por supuesto, en base a los datos que yo voy a recabar de mi instrumento, de investigación. Entonces, en base a ello, puedo deducir y establecer ciertas cosas, ¿ya? Se refiere a la codificación y transcripción de los datos obtenidos de la investigación de mercado que se aplicó, ¿ya? ¿Qué es codificar? Codificar es la forma en que su cerebro tiene de comprender las cosas, de entenderlas, ¿ya? Y la transcripción. Entonces, ¿cómo usamos nosotros generalmente este tipo de instrumentos? Como en la mayoría de los casos les pedí que pusieran en las opciones de respuesta sí o no, entonces en las opciones de respuesta lo vamos a colocar dentro de una tabla de Excel y vamos a transcribir los datos que hemos obtenido. Por ejemplo, de las 5 personas a las que se le encuestó, 3 contestaron que sí y 2 contestaron que no. ¿Ya? Entonces, de esa manera yo codifico Licenciada, no se la escucha. pequeña y en base a ella yo voy a analizar cómo resultó. Licenciada, no se la escucha.
chicos, ¿me pueden escuchar? Sí, Listen. Disculpa, se me fue la conexión. Sí, ya se le escucha. Listen, nuevamente se quedó sin audio. Ahí, chicos, ¿ahí me escuchan? Y ahí se le escucha, Lizzy. Hello. Sí, Listen. Ya. Sí, se le escucha. Mil disculpas, chicos, yo hablando aquí solita. Ya. Entonces, les decía, en base a la información que usted ha recopilado dentro del instrumento que haya aplicado, encuesta, hoja de observación, el instrumento que usted haya aplicado, se crea una tablita, ¿sí? En donde vamos a transcribir de manera exacta los datos o la información que hemos recabado de nuestra población. Es sumamente importante que la información sea codificada o transmitida a las hojas de Excel o SPS de manera súper clara, ¿sí? Sin alterar ninguna respuesta. ¿Por qué? Porque en algunas ocasiones, esto es obviamente fuera de los estándares éticos de la investigación, en algunas ocasiones el investigador lo que hace es modificar o alterar la información que le ha dado alguna persona encuestada, con la finalidad de que la hipótesis que él planteó o de los resultados que él desea obtener se vuelvan ciertos, ¿ya? Por ejemplo, yo puedo establecer en un estudio de mercado cuántas personas utilizan Colgate, ¿ya? Y para yo decir que mi empresa es la número 1 en el aseo de las piezas dentales, puedo falsificar o puedo alterar los resultados de algunas de las personas que me dijo que no utilizaba Colgate. De esa manera el proceso estadístico estaría alterado y los resultados estarían a mi favor. Sin embargo, hacer ello no es factible, no solamente por razones éticas dentro de la investigación, sino también porque no tendría un sentido el hacer un proceso de investigación, el de recopilar datos y no saber la realidad de tu entorno, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si usted quiere establecer un emprendimiento o quiere lanzar un nuevo producto, el que usted altere esa información recopilada por medio de la encuesta no le va a ayudar a usted, únicamente está, digamos, engañándose o lanzándose al mercado de manera ciega, lo cual obviamente a largo plazo tendrá repercusiones, ¿sí? Entonces es muy importante que la información que usted haya recopilado en base a esa pregunta, en base a ese instrumento de investigación que es la encuesta, sea transcrito de manera exacta a lo que el encuestado le respondió a usted, ¿sí? Ya, vamos con la siguiente. Como ya vimos, dentro de la encuesta voy a tener tanto preguntas abiertas como, como preguntas cerradas, ¿ya? De esta manera, yo voy a determinar qué tipo de encuesta y qué información es la que deseo recabar. Entonces, por ejemplo,
En preguntas abiertas, dice, es una agrupación más sencilla, ya que solamente busca agruparla, en preguntas cerradas es esta, ¿no? Se hace de una manera más sencilla porque buscas recabar información con respuestas preestablecidas. Entonces, por ahí, dentro de el trabajo que ustedes hicieron en Canvas, pues colocaron una pregunta de sí o no, ¿ya? Vamos a establecer entonces que las preguntas más fáciles de tabular son precisamente estas, las preguntas de sí o no. Ejemplo, por ahí tenía una pregunta de ¿le gusta el helado con base de crema de limón? Y me ponían de opciones de respuesta sí, no, un poco, ¿ya? Entonces, de igual manera, en las preguntas cerradas, usted es quien establece la escala, ¿sí? De en qué nivel le van a contestar. Entonces, por ejemplo, a usted le gusta salir a caminar y me ponen las siguientes cinco opciones. De acuerdo, muy de acuerdo, en desacuerdo, nada de acuerdo o totalmente en desacuerdo, ¿ya? Entonces, a algunas personas les han tomado tal vez algún instrumento, una encuesta o algo con 5 opciones de respuesta, ¿ya? Entonces, la persona encuestada tiene que buscar y encajar su respuesta más cercana a estas variables de respuesta o a esta escala de respuesta que usted va a establecer, ¿ya? No solamente estas escalas se limitan a sí, no, a veces, ¿sí? Sino que pueden ampliarse a 5, 4, 2 opciones, ¿ya? Y no solamente sí o no, también puede ser con frecuencias, poca frecuencia, siempre, etcétera, ¿no? Otra pregunta cerrada dice, todas las preguntas pueden ser clasificadas en un orden preestablecido, ¿ya? Es decir, por ejemplo, en el instrumento que yo les envié a ustedes de una encuesta decía, conteste esta pregunta únicamente si la respuesta de la pregunta anterior fue sí. Entonces, dentro de las preguntas cerradas, al momento en que yo establezco un instrumento, siempre debo de identificar el orden y puedo utilizar una pregunta ya tomada para complementar otra pregunta. Eso en algunas ocasiones se hace en los instrumentos para rectificar que usted no me haya mentido dentro de la encuesta, ¿ya? También se puede realizar de esa manera. Ay, perdón, chicos, estoy con gripe. Ya. Eso también de la pregunta que les acabo de mencionar, que van a estar conectadas y deben de tener un orden establecido, también se le denomina como la repregunta. Es una pregunta que le permite al investigador validar toda la información que usted le está otorgando. Se hace esa pregunta con la finalidad de establecer el nivel de sinceridad con el que usted está contestando el instrumento, ¿ya? Estas preguntas, por ejemplo, al establecerlo en un orden predeterminado, sobre todo se pueden ver en instrumentos para medir personalidades, ¿ya? Entonces, no sé si a alguno le han tomado en algún momento un test para medir personalidad, pero ahí se plantea mucho el orden establecido de ciertas cosas y, perdón, la importancia de mantener la pregunta y la respuesta adecuadas. Ay, perdón, chicos, me cogí un ataquito de tos. Ya, en las preguntas abiertas, en cambio, ¿quién me puede decir qué es lo que busca recopilar las preguntas abiertas? Si las preguntas cerradas ya le dan una escala de respuesta, entonces la pregunta abierta, ¿cuál es la diferencia? ¿Quién me ayuda, chicos? ¿Por qué las preguntas abiertas son más difíciles de tabular? ¿Qué recopilan que es diferente a las preguntas cerradas que son mucho más sencillas? Cada uno tiene una opinión diferente. Exacto. Muy bien. Las preguntas abiertas recopilan más información. Ya, recopilan más información. De hecho, sí, las preguntas abiertas recopilan un margen muy amplio de información, por eso es difícil tabular estas preguntas. Por eso cuando usted en algún momento de su vida universitaria o de su vida académica, le manden a realizar un instrumento y a recopilar información,
yo siempre les recomiendo que hagan estas encuestas con preguntas cerradas. O en el caso de que hagan con preguntas abiertas, no voy a aplicar esto más de 20 personas. ¿Por qué? Porque como sabemos, ¿no? El ser humano es un mundo diferente y cada uno tiene diferentes opiniones o diferentes criterios en relación a una cosa. Entonces, por ejemplo, la pregunta que me mandó una de sus compañeras en que me dice, ¿qué sabores de helado es su favorito? Entonces, aquí podemos tener unos 20 sabores de helado entre toditos, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo voy a establecer dentro de una tablita de manera rápida, fácil y sencilla esos 20 gustos de helado si no puedo delimitar las respuestas, ¿no es Dicen, cierto? puede ser así, o sea, como un emprendimiento de helados, o sea, como usted dice, ¿qué helado de sabores tiene? Bueno, los de sabores de helados que hay, pero llegando, como decir, a la 20 o a la 21 o a la 21 pregunta, podemos poner otros. Entonces eso también pudiera entrar en la tabulación, diciendo, no me gusta estos sabores, no me gusta otro. Claro, exactamente. Entonces, por Entonces, ejemplo, eso también entraría dime. en la tabulación, los de sabores de helados, cuántas personas quisieron el de mora o el de fresa y cuál necesito otros. Entonces, eso en la tabulación ya entraría. Por supuesto, excelente. Esa es la importancia, ¿no? De lo que estábamos viendo anteriormente, lo que yo les decía, la pregunta y la repregunta. Entonces, por ejemplo, esa es una pregunta y repregunta, Stalin, que usted me plantea. Porque si yo pregunto a alguien, ¿qué sabores le gusta? Primero me dice, no sé, entre los sabores me dice Oreo. Y en la segunda pregunta, una pregunta más alejada, establezco, ¿y qué sabores de helado no le gusta? Y también le pone Oreo. Entonces ahí está viendo que en algún momento hubo un desfase, o sea, o le está midiendo a la persona o se confundió. Entonces, de esa manera puedo ir seleccionando qué información es correcta, qué información es nula, cuál me sirve y cuál no me sirve para escoger, en este caso, qué sabores de helados yo puedo traer a mi emprendimiento y que en base a la población se pueda mover mucho más rápido, ¿sí? Excelente, Stale, muy bien. Esa es la esencia, por ejemplo, del escoger y seleccionar adecuadamente las preguntas, ¿ya? Excelente, muy bien. Ahora, lo que yo les comentaba, Stalin establece, por ejemplo, los sabores de helado. Ustedes lo pueden encasillar, ¿no? A ver, ¿qué sabores de helado le gusta? Fresa, Oreo, chocobanana o rompasas. También pueden hacer esa pregunta en pregunta cerrada. Sin embargo, como Stalin lo menciona, no, como otra compañera lo mencionaba, esta pregunta, al momento en que yo la delimito de esta manera, con estas opciones, lo que hago es un poco sesgar mi investigación. ¿Por qué? Porque yo no estoy tomando la diversidad de mi población, ¿sí? Entonces los estoy delimitando, encasillando. Póngase que usted es alérgico al helado de fresa y yo le digo, solo voy a traer estos helados, escoja. No, ¿sí? Tampoco es factible. Entonces va a haber investigaciones en las que usted necesariamente va a tener que establecer preguntas abiertas y otras que es mucho mejor establecer preguntas cerradas, ¿ya? Excelente. Ahora, vamos a establecer de manera práctica cómo vamos a tabular esto para que quede súper, súper claro, ¿no? Entonces, como les decía, en las preguntas abiertas, como cada persona tiene diferentes opiniones, diferentes criterios, diferente forma de ver ciertas cosas, entonces, al hacer una pregunta abierta, usted recopila un montón de información y se aplica procesos estadísticos con la finalidad de que de ese montón de información que usted ha recopilado como una pregunta abierta, obtengamos la esencia. Es como cernir, por así decirlo, y quedarnos con lo más importante de esa información. ¿Ya? Entonces, la tabulación, no se olvide, debe transmitir exactamente la respuesta del encuestado, ¿sí? Exactamente, para que el proceso estadístico sea y para ello tomar decisiones fundamentales. Aquí, una actividad de refuerzo que se llama Celebrity, es para un juego que gusta identificar los aspectos dentro de los instrumentos, ¿ya? Aquí tenemos algunas temáticas en relación a la que usted puede generar una encuesta o instrumento, ¿ya?
Puede ser la atención que recibe del cliente, si existe un buen precio dentro de su producto, el precio justo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, dentro de su emprendimiento para establecer por qué no están viendo los clientes o por qué se ha reducido el índice de clientes, entonces puede identificar varios aspectos. Puede hacer una encuesta que tome en cuenta la atención, el precio justo, el buen precio, si la mercadería le parece adecuada, si el trato al cliente está bien, si la forma de atención es rápida, lenta, etcétera, ¿ya? Entonces, todo ello yo puedo establecerlo. Ahora, de igual manera, si yo pongo una pregunta abierta y digo, de mi emprendimiento, ¿qué es lo que le gusta más? Puedo recopilar de igual manera estas afirmaciones como me gusta el buen trato y la atención, me gustan los precios justos, me gusta que su mercadería sea fresca, me gusta la variedad de productos, me gusta la atención, me gusta el despacho, etcétera, ¿ya? Entonces, de esa manera, usted en la misma pregunta, con la misma esencia, recopila un montón de información. Entonces, ahí es la parte crítica en la que usted como investigador, como la persona que va a realizar esta investigación de mercado, debe de determinar si es mejor para su emprendimiento, para la finalidad, para el objetivo de esa investigación, que usted diseñe preguntas abiertas o que usted diseñe preguntas cerradas, porque de igual manera una le puede ayudar a comprender mucho mejor que otra el establecimiento de los aspectos que quiere identificar en el emprendimiento, ¿ya? Entonces vamos a compartirles a usted el siguiente jueguito, porque ya me los conozco y ya no saben mucho revisar, ¿ya? Entonces les voy a compartir este recurso que está anclado ahí, que está como la palabrita refuerzo, ¿ya? Perfecto. Entonces, a ver, chicos, pregunta cerrada es ¿cuál? Opción A, opción B. ¿Cuál es la pregunta cerrada? Cuando la respuesta es específica. Muy bien, entonces pregunta cerrada cuando usted delimita la respuesta, no es que la respuesta sea específica. ¿Cuándo es una pregunta abierta, chicos, de mi vida? Cuando la respuesta es libre para el encuestador. Exacto. Una respuesta es libre. Excelente. Tabular es, ¿qué es tabular? Hacer una tabla con los resultados obtenidos de la investigación o observar los procesos del estudio. ¿Qué es una tabla? Hacer una ¿Qué tabla es de los una resultados tabulación? obtenidos de la investigación. Exactamente. Entonces, por eso ya vamos a ver cómo hacemos una tabla. Ya necesito ahí un voluntario que haya tomado la pregunta que les dije a 5 personitas para hacer esta tabla, ¿ya? Luego, la estadística, ¿qué es? Contar y sumar o una herramienta de procesos de investigación. Es una Una herramienta de procesos de investigación. Excelente, muy bien. Herramienta de proceso de investigación. Recuerde que con la estadística usted puede encontrar cómo es la realidad de sus variables, de su contexto, de lo que investigó. La tabulación aquí nos ayuda A interpretar y tomar decisiones. Interpretar decisiones. La tabulación nos permite interpretar y tomar decisiones. El instrumento de observación, el estudio de caso, la parte de las analogías, ellas nos permiten observar el fenómeno, pero la tabulación nos permite eso. Ya, súper bien. Ahora, vamos entonces a realizar la práctica. ¿Ya? Entonces, aquí, miren, les puse un ejemplito, pero ya me van a ayudar más específico, ¿ya? Entonces, vamos acá. Ya. Entonces, aquí tengo, identifique. ¿Escucha la radio? ¿Es pregunta abierta o cerrada? Es pregunta, o sea, cerrada. Porque escuchas el radio, ¿sí o no? Pones no. Exacto. Entonces, si fuera abierta, le pondría solamente escucha el radio. Entonces, yo puedo decir, a veces cuando no hay luz o cuando quiero escuchar cierto programa,
¿ya? Entonces ahí yo solita ya generé dos preguntas, dos respuestas muy diferentes a la que usted puede decir. Puede decir, sí, pero escucho solamente música. O sí, pero escucho solamente los partidos de fútbol, etcétera, ¿ya? Entonces, esas recopilan mucho más información, ¿ya? Aquí tiene igual de las preguntas de respuesta libre o preguntas abiertas. ¿Por qué le gusta el teatro? ¿Ya? ¿Qué le motiva a viajar? ¿Qué opinas del presidente? Por ejemplo, en esta de ¿qué opinas del presidente? Nos quedaríamos toda la tarde aquí conversando, ¿no es cierto? Un montón de recopilación de información yo establecería con ustedes. Muchas cosas. Exacto, un montón de cosas aplicaríamos aquí de qué opinas del presidente, ¿ya? Perfecto. Ahora, chicos, necesito que uno de ustedes me ayude con los datos de la pregunta que recopilaron, ya que aplicaron esta encuesta. Entonces, me voy a ir acá al libro. Ya, esta hojita de Excel que ustedes van a observar es una hoja que se encuentra de igual manera dentro de los recursos que tiene usted en su plataforma, ¿ya? Está más abajito. En esta hoja vamos a realizar diferentes ejercicios, ¿sí? Porque como les mencionaba, siempre que ustedes hagan un proceso de tabulación, etcétera, yo voy a tener que utilizar un programa estadístico, ¿ya? En este caso, como nuestra investigación no es tan extensa ni tiene tantas preguntas, con que yo utilice una hoja de Excel es más que suficiente, ¿ya? ¿Y Excel por qué, profe? Porque me permite hacer cálculos matemáticos, ¿de acuerdo? Ok. ¿Quién aplicó su preguntita a 5 personas que le solicité? ¿Quién le aplicó? ¿Alguien? No, me invento yo ahorita una. Para que Yo vean le que no es hice. tan difícil. A ver, dígame, mi querido. Stalin es, ¿no? Sí, dígame, Stalin. A ver, ¿cuál era su pregunta? Mi pregunta Primerito. cerrada era, ¿te gusta el helado con chocolate, sí o no? Helado de chocolate. Ya, ok. Esta siempre se hace un título, ¿no, chicos? Para que usted pueda identificar a qué pregunta nos referimos. Ok, perfecto. Sus opciones de respuesta son sí y no, Y ¿verdad? no. Ujú. Excelente. Ahora dígame, ¿cuántas personas contestaron que sí? Contestaron 4 y una contestó no. Y una contestó no. Perfecto. Entonces, eso me da igual a 5 preguntas y lo tengo establecido. ¿Ya? Perfecto. Entonces, verá, dentro de igual de la tabulación de datos que estamos haciendo, yo puedo identificar si tengo datos perdidos. ¿Qué son los datos perdidos? Cuando al momento en que usted pasa la información, puede identificar que no todos han contestado, no toda su población ha contestado. Entonces, por ejemplo, si Stalin me dice, profe, me dijeron 4 que sí y 0 que no, entonces digo, chuta, ahí tenemos un dato perdido porque se supone que la población a la que yo le mandé encuestada eran 5 y solo tenemos 4 datos. Entonces, también se puede establecer esto dentro de la tabulación, ¿no? Identificar que usted tenga todos los datos y no los denominados datos perdidos, ¿ya? Excelente. Esa es la tabulación. Así de simple y fácil. Usted identifica cuántos le contestaron que sí y cuántos le contestaron que no, ¿ya? Así se tabula. Ahora, ¿quién hizo una pregunta con más opciones de respuesta? Nadie. Con las 5 personas mismo le hice. Sí, Bueno, yo opciones tenía de una, pero esa no puse respuesta. porque estaba No, muy sí o larga. no, sí, no. No, esa era muy larga, pero era, ¿qué sabores de helado te gusta? Pero tiene 5, o sea, tiene 10 10 sabores de helados.
Chicos, perdón, mil disculpas, se me fue el internet. ¿Me pueden escuchar? Hola, chicos. Sí, Lice. Listen, sí se escucha. Ya, mil disculpas, chicos, está un poco inestable esto por los cortes de luz, pero ya. Ok, entonces, vamos a establecer. Ok, no pueden ver mi pantalla, pero quería hacerles un ejemplo de tabulación de datos en los que usted tenga un mayor índice o un mayor número, ¿ya? De esa manera, usted puede armar una tabla mucho más grande que por ejemplo, la que armamos ahorita con su compañero Stalin, que es súper chiquita, ¿no? Entonces, de igual manera, profe, ¿por qué es tan chiquita? Es porque únicamente se está tabulando una respuesta, ¿sí? Y, con una población muy pequeña y con dos opciones de respuesta, perdón, una pregunta con dos opciones. No, está buscando la red. A ver. Ay, se me fue la internet. Ya, bueno, no les voy a poder volver a mostrar, pero chicos, por favor, para la próxima clase quisiera que me ayuden con una opción de una pregunta con 4 opciones de respuesta, ¿ya? Para poder tabular mucho mejor esta información, ¿ya? ¿Alguna duda hasta el momento? Segundos. ¿Alguna duda, inquietud? No, Mil Lice. disculpas, chicos, que el final de la clase se nos fue el internet un poquito. Ya, eso por favor. De igual manera, las personas que deseen enviarme su preguntita lo pueden realizar por bandeja de entrada. Tengo la mayoría de los chicos que tienen alguna que otra participación. Entonces, al final del otro mes vamos a reunirnos para que me indiquen en dónde desean ustedes que les coloque de igual manera las notas de participación, ¿ya? La otra semana, como les mencionaba, el día sábado y el domingo no van a tener ustedes clases por el feriado de finados, ¿no? Entonces no van a tener clases, tranquilos por ese lado. Revisen, por favor, utilicen bien su tiempo para que no se les acumule las actividades, aunque ustedes un sábado y terminan en enero, pero es importante esto, ¿no? Listo, chicos. Estamos, por favor, en contacto. Cualquier novedad que ustedes tengan, me escriben a la bandeja de entrada y no tienen deberes, ¿no? De igual manera, si tienen algún estudiante o algún compañero nuevo, le comunican que las tareas que tiene que realizar voluntariamente, ¿no? Para tener un punto o 2 puntos extra. Ya, nada más, chicos. Eso con ustedes. Mil disculpas que al final se me fue el internet y no quiere volver bien. Y nos conectaríamos el próximo sábado, el otro sábado, ¿no? ¿Ya? ¿Dudas hasta ahí? ¿Todo bien? Sí, Listen, Sí, todo Lice. bien, gracias. Ya. Mil disculpas, chicos, una vez más. Nos vemos entonces el próximo sábado. Gracias, chicos. Igualmente, Lice. Hasta luego. Ya. Bye, chicos, bye. Gracias, Miss.
Muy buenas tardes, queridos estudiantes. ¿Escuchan? ¿Cómo le va, Listen? Buenas tardes. Buenas tardes, dicen. Eso, muy buenas tardes. ¿Cómo les va? ¿Cómo les han tratado hoy? Muy bien, con frío. Eso, con frío, bueno, siempre vamos a estar con... Bueno, ya empezamos de invierno y nos toca aguantar el frío, ¿cierto? Pero hay que aprovechar para un cafecito y para calentarse muy bien. A ver, mis estudiantes, vamos a hacer lo siguiente. No sé, y quiero que estén muy pendientes de cómo se va a trabajar. Y para los sábados, lamentablemente por esta situación de los apagones, pues va a haber clases que los profesores sí nos podemos conectar y hay otras que vamos a tener que enviar actividades para que ustedes puedan hacer. Sí, o los otros profes sí se conectaron. Conectaron, Listen. Sí, ya, perfecto. Hoy vamos a trabajar lo siguiente. ¿Se acuerdan que la clase anterior yo les dije que revisen sobre las falacias? ¿Revisaron? No revisaron. Nada. Perfecto. Vamos a trabajar hoy con un video. Vamos a revisar hoy el tema de lo que son las falacias. Necesito que preste mucha atención a lo que son las falacias, cuáles son las clases. Necesito que vaya copiando usted algunos ejemplos. Después de revisar el tema de las falacias, de explicar, pues ustedes hasta la otra semanita, porque ustedes tienen feriado, ¿cierto? Imagínense, los voy a ver después de 15 días más o menos. Así que en el transcurso de esos días, ustedes van a resolver un taller, ¿sí? De lo que nosotros hemos revisado. ¿Preguntas hasta ahí, por favor? No, Listo. Voy a empezar a grabar mi clase y empezamos entonces nuestro trabajo. La grabación, espérense, alguien ha dejado